pero no importa. El valor de la función se aproxima más y más ¿a qué valor? Al valor 1. Pero en x igual a 3 no existe el valor de la función. Estamos trabajando en la frontera del 3. En la frontera de x igual a 3. ¿Está entendido, chicos, esto? En vez de estar diciendo todo eso que decimos, todo esto lo vamos a simplificar con la siguiente expresión. Introducimos el concepto de límite. Y en vez de poner límite, ponemos lim. El límite cuando x tiende a 3. Esto se lee x tiende a 3. ¿Qué significa que x tiende a 3? Que se aproxima a 3 más y más. ¿Cuánto? Todo lo que podemos suponer. Todo lo que podemos imaginar. X tiende a 3. Todo lo que significa se aproxima todo lo que podemos imaginar. Pero no es 3. Se aproxima todo lo que podemos imaginar, pero no es 3. Entonces, volviendo un poquito a esta notación. Esto se lee. Esto lo vamos a decir así. Límite cuando x tiende a 3. Acá ponemos la función. La función era x cuadrado menos 4x más 3 sobre 2x menos 6. El límite cuando x tiende a 3 de esta función es 1. ¿Eso significa que la función en 3 vale 1? No. La función en 3 no existe en este caso. ¿Estamos? Eso significa que a medida que x se aproxima cada vez más al 3, el valor de la función se aproxima cada vez más a 1. ¿Está claro, chicos? Una cosa es el valor de la función, y otra cosa es qué pasa en la frontera de esa función cuando x vale 3. En este caso, el valor de la función no existe, pero en la frontera la función vale casi 1. ¿Está entendido, chicos, más o menos este concepto? Si nosotros queremos hacer la gráfica de la función, bueno, todo eso es lo que estuvimos trabajando recién, en este apunte. Si nosotros queremos hacer la gráfica de la función, vamos a tener la siguiente situación. En el 3, la función no existe. O sea que ahí vamos a tener un hueco. En el 3 la función no existe. Ahora, a medida que x se aproxima al valor 3, viniendo de un lado y viniendo del otro, el valor de la función, viniendo de un lado y viniendo del otro, se aproxima ¿a qué valor? Al valor 1. X tiende a 3. X tiende a 3. El valor de la función va a tender a 1, se aproxima a 1. ¿Cómo lo decimos esto entonces? Límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a 1. Límite, lo vamos a escribir acá, límite cuando x tiende a 3
de f de x es igual a 1. Ese igual, repito una vez más, no quiere decir que la función vale 1, sino que nos aproximamos a 1 tanto como podamos imaginar. ¿Está claro, chicos? A ver, antes de seguir. Supongamos que tenemos, o sea, para empezar vamos a proponer situaciones parecidas, ¿no es cierto? Uno, dos. Si yo les pregunto, chicos, tenemos una función que no tengo la ley, pero tengo la gráfica. Si tenemos esta situación, si yo les pregunto, ¿cuánto vale la función en 2? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Eh? 4. No, No existe. la función en 2 no existe. ¿Por qué? ¿Cuál sería la imagen del 2? Y si yo acá tengo el 2 no tiene imagen, pasa de largo, acá hay un agujero. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa con la función, con esta función, a medida que yo me aproximo al 2 viniendo por un lado y por el otro? ¿Mm? ¿A qué valor se aproxima más y más la función? A 4. A 4. Claro, entonces ahí sí, ¿eso cómo lo decimos? El límite, cuando x tiende a 2 de esta función es 4. ¿Estamos? Entonces, una cosa es la imagen en el 2 y otra cosa es el valor que asume la función que se va acercando más y más en las fronteras de ese valor. ¿Está? Entonces, nosotros estamos trabajando con funciones particulares, ¿no es cierto? Pero esto acá habría que generalizarlo. Bueno, tengo la gráfica de una función. No me interesa qué pasa en un determinado punto. Acá tengo un valor que lo vamos a llamar A. Acá tengo un valor que lo vamos a llamar L. Entonces, ¿qué significa el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L? Bueno, ¿eso qué significa? Que para valores de x próximos, más que próximos, vamos a definir infinitamente cerca. Infinitamente cerca. Para valores de x próximo, o sea, infinitamente cerca a x igual a A, el valor de la función se aproxima ¿a quién? A L. A L. ¿Estamos? Sin importar qué pasa en x igual a A. Sin importar qué pasa en x igual a A. Eso hay que decirlo. Estamos trabajando en las fronteras. Bueno, y esa es un poco la definición del límite. Y esa es un poco la definición del límite. ¿Puedo salir de esta pantalla, chicos? Sí. Bueno. Continuando con el apunte. Todo lo que estamos diciendo. Vamos a analizar un poquito estas gráficas. Y después seguramente se me va a cortar la sesión y nos volvemos a conectar. Porque hacemos 2 sesiones.
Por ejemplo, en este caso, bueno, acá tenemos A y acá tenemos L. ¿Mm? En este caso en particular, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es la función evaluada en A? En esta gráfica, en esta primera gráfica. ¿Cuál es la imagen de A? Es L, ¿la ven? ¿Sí? Vamos a suponer que en el segundo caso, este valor, este puntito que tenemos acá, este punto que tenemos acá, le vamos a poner L1. Si yo pregunto en este segundo caso, ¿cuánto vale la función evaluada en A? ¿Cuál es la imagen de A? La respuesta es L1. ¿No es cierto? Y en la tercera gráfica, si yo le pregunto, ¿cuál es la imagen de A? ¿Cuál es la respuesta? No No existe. existe. No No tiene. existe, porque si nos fijamos bien, ahí hay un punto vacío. ¿Mm? Ahora, en este primer caso, ¿cuánto vale el límite cuando X tiende a A? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, después no hacemos más la flechita, pero a medida que X se aproxima a A, en la frontera de la, ¿qué pasa con el valor de la función de un lado y del otro? ¿A qué valor se aproxima? Al valor L. ¿Mm? En este caso, ¿qué pasa cuando X se aproxima de un lado y del otro a A? ¿Qué pasa con el valor de la función? ¿A qué valor se aproxima? A medida que nos aproximamos a L. Y en este caso, ¿qué pasa cuando X se aproxima de un lado y del otro al valor de la función? ¿A qué valor se aproxima la función cuando X se aproxima a 4? A 4, no es que digo, al valor L. O sea que en estos tres casos, el límite es el mismo. El límite es el mismo en los tres casos. ¿Sí? Sin embargo, el valor de la función, la imagen es distinta. La imagen es distinta. ¿Mm? Pero en la frontera de A, la función se comporta de la misma manera. ¿Está entendido, chicos, esto? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. nos desconectamos y nos volvemos a conectar y seguimos. Son 20. Espero que haya 20.